En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice Juan lo siguiente. Apocalipsis 11, 19. Comenzamos a leerlo el domingo pasado, este pasaje, pero no leímos todo. Así que hoy concluiremos con el versículo 19, donde estamos viendo algo, desde luego, muy, pero muy excepcional por tantas cosas. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, imagínense ustedes. Y el arca de su pacto se veía. Nos preguntamos por qué el arca. Es lo que enfoca Juan. Porque Juan hace un señalamiento de que es el arca el que está ahí en el templo. Porque no el candelabro, porque no los panes de la proposición, porque no el altar del incienso, porque no el velo, porque no, amados hermanos, otros utensilios del templo, otros muebles, sino que se ve en el cielo el arca. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuál es el templo que se veía en el cielo? ¿Será el de Salomón? ¿El que reparó Herodes? ¿El que reparó Zorobabel? ¿Cuál de los tres templos? Bien, queda ahí a su mente el comentario, pero para mí es el nuevo templo, que estará en el cielo. ¿Recuerdan ustedes que dijo el Señor, te mostraré el diseño como lo quiero a Moisés? Así que, hermanos, en ese arca fue guardado por orden de Dios, como ustedes lo pueden leer en Hebreos 9:4, que dentro del arca estaba guardado una porción de maná. Ese pan que representaba a Jesucristo, y que un día los judíos se obstinaron con ese pan. Tuvieron el alcance de decir, ya estamos aburridos con este pan. Y de hecho, por todo lo que presenta la palabra, con alguna facilidad podemos entender, como dijo Jesús, yo soy el verdadero pan del cielo. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vuestros padres comieron el maná, pero murieron. Así que él dice lo que ya les dije antes, que él era el verdadero pan. De manera que el maná fuera una sombra de Jesucristo, a la cual los judíos rechazaron. Ahí estaba también en el arca la vara de Aarón, aquella vara que resplandeció en el desierto y que hubo acontecimientos históricos en el pueblo de Israel por la enseñanza de esta vara. Pero los judíos estaban molestados también, hermanos, como siempre, con Moisés. Ellos lo acusaban de que Moisés era un impostor y que el sacerdocio no les correspondía a ellos, ni el liderazgo le correspondía a él, porque ellos eran los primogénitos, por decir así, de el pueblo de Dios. Pero Dios, en su molestia con el pueblo por querer apartar a su voluntad de la nación, él pidió que se le mostraran
al pueblo 12 varas con cada una de las tribus de Israel. Y la vara de Aarón, dice la Biblia, reverdeció, echó hojas, echó flores y echó frutos de un día para otro, dando a entender que Dios era el que había ordenado y que era acepto con el sacerdocio seguido por Aarón. Los judíos rechazaron el maná, rechazaron el sacerdocio que Dios se había puesto en sus ojos y también, hermanos, rechazaron su ley, que eran las 3 objetos que Dios había puesto en el arca, y que en los cielos estos 3 representativos del pueblo de Israel, naturalmente no dice que se vieron, pero que el pueblo pudo recordar o va a recordar con alguna facilidad qué representaba para ellos el maná, qué representaba para ellos la vara de Aarón y qué representó para ellos la ley. Estas 3 bondades del Señor fueron rechazadas por el pueblo de Israel. ¿Y ahora qué va a pasar en los cielos cuando ellos vean estas cosas? Naturalmente la Biblia no describe, pero seguramente habrá algunas reacciones importantes del por qué Dios refleja este utensilio santo, este cofre de oro y su contenido. Ampliaré cuando veamos el numeral 10 algo más del arca. Estamos estudiando algunos aspectos del arca. Mencioné que estudiaríamos 12. Ahora vamos con el numeral 7. ¿Qué era el arca para el pueblo de Israel? ¿Qué representaba? ¿Qué tenía? Pues en poquitas palabras, era un mueble grandioso. Era un tipo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, servía de guía al pueblo. Josué 3, versículo 3 al 4 nos dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Era el arca el que iba a dirigir los pasos del pueblo de Israel, a fin de que sepáis el camino. Dice Jesús, San Juan 6, yo soy el camino. ¿Por dónde habéis de ir? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. Era muy larga la distancia porque eran, digamos, 50 centímetros para ser más fáciles. Eran 1000 metros. Era 1 kilómetro de distancia entre el pueblo y el arca, y usted piense por qué. No os acercaréis a ella. Ya estamos diciendo por qué. Así que, hermanos, hay tantas cosas en este mueble. Si era un tipo de Jesucristo, él desde luego buscaba el mejor lugar para el pueblo, así como lo es hoy nuestro Señor. Dice el capítulo 10 de Números, en el verso 33, lo siguiente: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días,
Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Estamos nosotros convencidos de que necesitamos esa seguridad siempre del Señor. No podemos vivir en este mundo, hermano, de veras, sin ese auxilio pronto, sin esa enseñanza y sin esa protección del poderoso Dios. Si Jesús es el arca, en el símbolo, así lo mismo nosotros, hermanos. Nuestro Dios siempre anda buscándonos, siempre anda regalándonos el mejor lugar en esta tierra. Y por eso Él nos dice en San Juan 12:26, que donde estuviere Él, allí estará su servidor. Porque donde Él está, es el mejor lugar. Porque donde Él señala, es de veras donde cada uno de nosotros debe posesionarse. Todos los caminos del Señor, como dice el escritor de Salmos, son deleitosos. Todos los caminos del Señor son tan interesantes como en verdad no tenemos idea, pero que tenemos al menos el deseo de ir en pos de esas bendiciones que el Señor nos da en su palabra. No habrá nunca, hermanos, jamás, ni pintado un lugar más hermoso que el lugar donde quiere Jesús que nosotros estemos. Así que qué bueno, hermanos, qué bueno es pensar que Jesús está cada día con nosotros. Qué importante es saber, es estar convencido en nuestros corazones que aquí donde estamos, aquí está Jesús. Y que por lo tanto, hermanos, aquí, cerca de mí, cerca de ustedes, solo puede suceder lo que Jesús quiere, lo que Él permite. No se va a inventar nada, Satanás, que pueda cambiar esa determinación de Jesús. Está para bendecirnos, está para acompañarnos, está para hacernos todo el bien que nosotros necesitemos. Así que por eso hemos estado pensando de que en verdad, si tenemos a Jesús, si en verdad nuestro corazón vibra en compañía de Él, ¿qué más podemos querer? ¿Qué más podemos desear? ¿Qué nos puede vencer? ¿Qué nos va a destruir? Si dentro de nuestro corazón está, como dice el himno, el poderoso Salvador. Bueno, no solo el himno, también la palabra. Así que, hermanos, el arca protegía al pueblo. Josué 3, 13 al 17. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus partes, por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Este es otro versículo que nos está diciendo que el invierno en Israel es de noviembre a
abril. Pero estamos también viendo que las aguas se detuvieron cuando los pies de los sacerdotes que cargaban el arca exclusivamente tocaron el agua. Verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. No había protección, ni la habrá, hermanos, más grande para una persona si Dios está alejado de él. El rey Saúl, hermanos. El rey Saúl, el poderoso rey Saúl, estaba tan aturdido cuando Dios no le contestaba a sus oraciones. Y él llegó a pedir a Samuel ayuda. Y él le cuenta a Saúl a Samuel lo que ha pasado en sus días. Y le está diciendo es que Jehová no me responde. Ya consulté de varias formas y él no me responde. Y Samuel le dijo, si Dios está enojado contigo, yo no puedo ayudarte. Sí, hermanos, esa es la verdad. Si Dios está molestado con un pueblo, ¿cómo va otra persona a ayudarle? Y de hecho, si está enojado con un personaje, ¿cómo puede otra persona ayudarle? Ojalá que nosotros cada día nos sintamos más comprometidos con el Señor y podamos ver en nuestros corazones su presencia para ayudarnos, hermanos, en todas las dificultades de esta vida. No hay como Dios. En cualquier hora de la vida para socorrer a sus hijos. Iniciando el 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Qué cosa tan inusual en otros pueblos. No ha habido otro Dios, hermanos, en la antigüedad como el Dios de Israel. Y no habrá, naturalmente, en la posteridad del hombre, otro Dios como el que menciona en la Biblia. Hay muchos dioses ahora, pero no lo hay. Estaba comentando a algunas personas diciendo que Alá es el mismo Jehová. Nomás es el idioma que cambia, dice la Biblia, dicen ellos. Pero que el Corán es la misma Biblia. Falso todo eso, hermanos. Allí en el monte de la Calavera, con unas letras de más o menos unos 75 centímetros de grande cada letra, en el monte de la Calavera, no le enseño la foto porque está en no sé en qué idioma, pero es en el idioma de los musulmanes, de seguramente. Pero como la Biblia dice que en el monte de la Calavera crucificaron al Hijo de Dios, los musulmanes en un gran rótulo han escrito allí en su idioma
Ya le dije con letras grandes. Y reza sus palabras. Jehová, no, Alá no tuvo hijos. Para decir que eso de que el Hijo de Dios es mentira, hermano, según ellos. Pero diciendo que Dios no tuvo hijos es falso, porque la Biblia dice que, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, San Juan 3:16, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy diciendo que hay muchos dioses, pero nunca habrá ni ha habido un Dios como el Dios de Israel. Los asirios mandaron a decir a Ezequías que nuestro Dios se los va a hacer pedazos a ustedes. ¿No se han dado cuenta cómo nuestro Dios destruyó tantos pueblos antiguos? Y se hizo grande el rey. Pero cuando él llegó a su palacio, los mismos hijos de él, lo mataron. No lo defendió su Dios, estoy diciendo. Eso es más que todo lo que quiero decir. Así que, hermanos, la Biblia presenta a Jehová como el único Dios verdadero. A Jesús como el Dios Salvador. Ahora en el numeral 10 del arca, que estamos viendo las bendiciones del arca, solamente podía ser transportada, hermanos, por los coatitas. Leví tuvo 3 hijos, como pueden ver ustedes en la palabra del Señor. Ellos fueron Gersón, Coat y Merari. Dios escogió a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, no otra tribu. Dios no quería sacerdotes de otra tribu, sino que de la tribu sacerdotal. Si nosotros preguntamos hoy en día de qué tribu usted como sacerdote ejerce ese trabajo, no nos va a contestar. Porque eso clausuró, hermanos, con Israel. Los demás sacerdotes que hay en esta tierra son inventos nomás. Quieren impresionar el mundo con sus cosas, pero no son los verdaderos sacerdotes de Israel, ni tan siquiera. Solo la tribu de Leví era la familia de donde iban a salir todos los sacerdotes de Israel. Cuando vino el momento de consagrar a Aarón para ser sacerdote, él tenía 4 hijos: Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. Ellos iban a ser los sacerdotes después de la muerte de él. Así terminó el pueblo de Israel, hermanos. Todavía en los días de Jesucristo, cuando el capítulo 1 de Lucas narra el nacimiento de Juan el Bautista, dice que Zacarías era de la clase de Abías, las órdenes que establecieron en el Antiguo Testamento para ejercer el sacerdocio. Habían 24 órdenes para que cada clase de sacerdotes ejerciera en el templo su trabajo por 2 semanas distintas. Por supuesto, 24 corrían la primera y 24 en la segunda vuelta, podemos decir así. Así que no hay
otra clase de sacerdotes según la Biblia, hermanos, más que los descendientes de la tribu de Leví. Eran los únicos consagrados para llevar el arca. Dije que eran 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Pero aún dentro de estos 3 grupos de sacerdotes, solo los descendientes de Coat podían llevar esta arca. No había nadie destinado para estas bendiciones. Esto es, de hecho, es algo interesante para todos los que podemos leer la palabra del Señor. Dios quiso dar buenas lecciones, sencillas, muchas de ellas útiles para nosotros. Pero esa arca solo debía ser transportada por los coatitas en los hombros. Así que vemos ahí el versículo 31 del capítulo 3 de Números lo siguiente: a cargo de ellos estarán el arca de los coatitas, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Números 4, 4, 5. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este, porque los 3 hijos iban a participar de todo lo santo, pero a cada hijo se le asignó su tarea. Los de Coat, oigan lo que harían los de Coat: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Vemos en el libro 2 de Samuel esto que a veces nosotros no le prestamos importancia. Pero qué interesante, como dije, cuando vemos que Jesús fue representado a los judíos en una forma de arca. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 8. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice el Señor en su palabra esto: oiga usted. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaban. Cualquiera de nosotros, hermanos, cualquiera de nosotros puede decir: bueno, ¿y qué maldad es esa, pues? Usa no estaba pervertido en su corazón. Usa hizo bien. El arca se iba a caer. Y la intención de Usa fue, hermanos, dice la gente, fue proteger el arca, fue detenerla. Pero lo que pasó con Usa es que murió instantáneamente, hermanos. Porque Dios había dicho que solo los coatitas podían tocar esa arca. Así que
Debemos respetar siempre la palabra de Dios. Si algo no lo entendemos, dejémoslo así mejor. Pero no tratemos nunca de querer cambiar la palabra de Dios, porque esto es dañino, hermano, para nosotros. No, es que en esto no se fija Dios. ¿Entiende? No, aquí no se va a fijar Dios. Podemos hacer lo que nosotros queremos. Y no, Dios, no, hermanos, no hagamos eso. Todos los detalles que enseña la palabra de Dios es que eso es su voluntad. Y todos los hijos de Él estamos comprometidos a respetar en un 100% su palabra. ¿Qué maldad me puede decir usted hay en que Usa tocó el arca? No hay ninguna, digo yo también. Ninguna, hermanos. Sí, Usa dijo, ¡ay! Se cae el arca y se va a quebrar. Quizás ese fue el pensamiento de Usa. Pero Dios no aceptó la ayuda que Usa quiso darle a Jesús. ¿Me entiende ahora? ¿Me entiende hoy? ¿Y qué tanto podemos nosotros aprender de estas cosas, hermanos? Que diga el Señor que Él puede, que Él es y que el hombre esté haciendo otras cosas. No, pero es que mire, es que esto fue en el tiempo pasado, hermanos. Es que ustedes son muy, quieren llevárselas de muy exigentes. Nada de eso, hermanos. Nada de ninguna de esas cosas. Es que nosotros nos va a ir bien si respetamos la palabra del Señor. Hay predicadores que dicen a sus feligreses, usted puede vivir como quiera. Habiendo recibido a Cristo y bautizado, ya está todo hecho. Mentira, hermanos. Mentira. Los creyentes no deben de vivir como quieran. Los creyentes debemos vivir como dice Jesús que vivamos. No, pero eso fue el tiempo antiguo, hermanos. ¿Y cuándo ha sido el tiempo pasado para el Señor? Pregúntese cuándo fue el pasado para el Señor, si para Él todo es presente. Pero queremos medir al Señor con nuestras mentes débiles. Nuestras mentes tan chiquitas. No, es que eso solo fue para, hermano, cuando el mundo se inició. Pero ahora ya no. No. Como dice el Señor, honre a Cristo con su cuerpo y con su mente y con su corazón. No solo con el corazón, como muchas personas he oído decir, no, es que Cristo lo que quiere solo es el corazón. Y según ellos, solo el corazón se cuidan. Solo el corazón es el que visten. No, hermanos. Usted no esté por lo que yo digo. Usted viva por lo que la palabra enseña. Lo que estoy haciendo aquí es dándole algunas notas que usted puede buscar en la Biblia. Pero usted no confíe en mí solamente. Confíe en que el Señor dice en su palabra esto que Usa pereció porque tocó el arca y eso no era ordenado por Dios. ¿Cómo está pervirtiendo el mundo hoy en día, hermanos, la palabra del Señor? Bueno, por decir de otro modo, los cristianos que se dicen. Hay iglesias, hermanos, que están vendiendo rifas para comprar el ventilador del templo. Están haciendo negocios de vender pupusas, de vender quesadillas, de vender pan, de vender todo para comprar el púlpito del Señor. ¡Qué corrupción tan grande!
Andar pidiéndole a veces a los incrédulos una ofrendita para que vengan a colaborar con los santos del Señor. ¡Qué barbaridad! Oía a un cristiano que estaba contándole a otro y le dice el cristiano al otro: yo soy vivo, le dijo. Ahí en mi casa tengo una alcancía. Y a todo amigo que llega, yo le digo: esto es para el Señor y tú debes de echarle aquí. Qué buena enseñanza, ¿verdad? Cuando Dios no tiene parte, hermanos, con lo que no le han dado el corazón a Él. Pero ¿y eso qué malo tiene? ¿Eso qué malo tiene? Si es para el Señor, no. Dios ha dicho que para sostener su obra son los diezmos y las ofrendas voluntarias. Eso sí, voluntarias de cada hermano. El hermano que no quiera diezmar está bien. El que no quiere ofrendar está bien. Porque eso es voluntario. Eso nace de un corazón arrepentido y deseoso de hacer la voluntad del Señor. Pero no va usted nunca a pedirle allá al presidente de la República que le regale unas sillas para el templo. Yo conozco aquí en San Miguel varios bautistas, imagínense, que andan pidiendo a las casas comerciales sillas y repitiendo esas palabras. Es que nosotros somos vivos. No somos tan tontos como los otros que no le piden al mundo para el Señor. No, hermanos, al mundo hay que pedirle el corazón para Cristo, sí. Pero nada de su materia. Porque eso no es agradable, mire. Y le estoy diciendo que lleve su mente hasta tantas cosas. Pero Dios no quería que otros tocaran el arca. Solamente los coatitas. ¿Entiende usted ahora eso? Ojalá que sí, hermanos. Y que lo practiquemos. Porque en el mundo está esto. En lo que se fijan estos hermanos. No. Póngase usted a pensar que solo la mano pudo meter Usa y Dios se enojó con Usa por esta actitud. Dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Así le llama Dios a eso. Y cayó allí muerto. Oiga, ¿en cuántos minutos, hermanos? Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Porque había algo más, hermanos. Sería llevado en los hombros por los coatitas. Y David ordenó que hicieran un carro. Ha de haber sido muy bonito el carro. Sí, de madera a lo mejor, ¿verdad? Pero muy bonito. Porque era para el arca. Y fue orden del rey. Oye, hágame un carro bonito para llevar el arca. Pero no era así la voluntad de Dios. ¿Cuánto trabajo hicieron los carpinteros a lo mejor por hacer esa arca? Lo barnizaron, pusieron sus esmeros con medidas exactas, quizás en las ruedas, en la cama, en todo eso. El forraje que hicieron de ese medio de transporte para el arca, bellísimo. Pero no importa para Dios esas cosas. Él dijo que en los hombros de los coatitas sería transportada. Y David quiso cambiar la palabra de Dios. Y no surgió efecto esas pretensiones de David, hermanos. Así que, entendiendo esto de que, o leído esto de que solo los coatitas podían
ver esto, abrir esto. Vamos a anotar algo más. Leímos el domingo que los filisteos capturaron el arca. Felices porque ellos entendían algo de ese mueble. Pero comienzan a morirse los filisteos. De un lugar, le llevan para otro y para otro. Y ellos les dijeron a los sabios, o el rey les dice a los sabios de Filistia, ¿qué pasa con esto? Y se les ocurrió a ellos que el pueblo estaba padeciendo por el arca. Y le hacen las recomendaciones al rey de que envíen el arca mejor a Jerusalén. Y dispusieron mandar a los filisteos el arca a Jerusalén. Ellos dijeron, mándenla en novillas nuevas, en novillas, que eran nuevas naturalmente. Mándenla sola. Si las novillas se van por el camino de Jerusalén, es que es como nosotros decimos. Si no, es que no es por esto. Pero las novillas, hermanos, sí tomaron el camino a Jerusalén. Y cuando habían entrado a estas tierras de Israel, estaba una ciudad, estaban unos trabajadores que cuando vieron naturalmente aquellas novillas, gritaron de alegría. Y el júbilo del pueblo fue enorme. Pero fueron a ver el arca. Y seguramente alguno de los habitantes de ese lugar abrió el arca, hermanos. Y vieron el arca por dentro. Algo que Dios no quería. Porque Dios había entregado a los coatitas solamente a ellos ese privilegio. Y Dios se enojó tanto con los coatitas, con los de ese lugar, perdón. Lea usted ahí siempre en 1 de Samuel, que murieron 50,000 judíos porque vieron el arca por dentro. Algún curioso, ¿verdad? Como siempre hay. Algunas de estas personas que nos respetan. La palabra del Señor. Quizás dijeron, hermanos, hoy no está Moisés aquí con nosotros. Hoy no hay ni un ángel. Esto ya lo cambiaron en Filistia. Hagamos nosotros lo mismo. Abrámosla. Ayúdenme. Alguien que dijo así. Ayúdenme. Y hubieron varios ayudantes, a lo mejor abriendo el arca, hermanos. Pero por aquella acción, busque usted, ahí siempre en el libro 1 de Samuel, que murieron a ese lugar donde llegó por primera vez el arca de nuevo cuando entró de Filistia, que murieron 50,000 judíos. Porque
Eso no debía verlo por dentro nadie, solo por fuera, naturalmente. Había una orden expresa del Señor. Era privilegio exclusivo de los coatitas, descendientes, como hablamos, de Leví. Y en el momento preciso ellos dijeron, no, ¿qué va a hacer eso? A este Dios es olvidadizo. Igual el pastor Espinosa, ¿verdad? Que es bien olvidado. Pero, no se puede pensar así. Dios dijo no, y eso es suficiente. Pero los hombres queremos cambiar la voluntad de Dios, que no se puede. En cuanto al desaparecimiento de la arca, hay muchas teorías, hermanos. Muchas hipótesis. Voy a mencionarles una nomás en esta hora, por cuestiones de tiempo. Y continuamos el próximo domingo con las otras hipótesis. Una de las hipótesis que tienen el mundo es que está en Etiopía. ¿Han oído ustedes hablar de la reina de Sabá? Esos son los sabateos, hijos de Cus, que también se les llama Seba, que fueron a poblar el nororiente de Arabia y Etiopía. Y que la reina de Sabá vino a morar en Etiopía. Esta señora fue muy famosa. Los historiadores cuentan que aparece en el libro de Corán, el libro de los musulmanes. Y aparece también en el libro sagrado de los etíopes, que por cuestiones de oído les muestro aquí el nombre de ese libro. Usted puede verlo. Quebra Nagas. Así es la cosa. Espérenme, le voy a mostrar aquí eso. Quebra Nagas. Lo muestro por si usted lo quiere investigar. Este es el libro sagrado de los etíopes, donde ellos consagran la historia de sus reyes y seguramente algo atrás. Obras más. Pero en este libro ellos tienen escrito que Belkis, a quien llamaban así a la reina de Sabá, Belkis o Maqueda, así es nombrada esta señora en la historia del mundo. Cuando visitó a Salomón, que saben que lo consta el primer libro de los reyes, los etíopes dijeron que ella quedó embarazada de Salomón. Eso es posible, por tan carnal que era este rey, ¿verdad? Y embarazó a Sabá. Ella se fue a
naturalmente a su patria. Allá tuvo un hijo que le puso por nombre Nekelit, y que eso significa el hijo del sabio. Este Nekelit, cuando fue joven, naturalmente se convirtió en príncipe, y él quiso saber algo de su padre, y su mamá le confió la verdad a Nekelit. Y planearon hacer el viaje a Israel, o este príncipe planeó el viaje a Israel. Y como prueba de sus palabras, el libro dice que él trajo un anillo que Salomón le regaló a Sabá cuando ella estuvo con él en Jerusalén. Al mostrarle el muchacho ese anillo, el mismo libro dice que lo recibió con honores indescriptibles porque era su hijo. Y que cuando este muchacho regresaba nuevamente el viaje a su tierra, Salomón le dio como un regalo el arca. El arca era un cofre forrado de oro, como veíamos al principio de estas lecciones. Era un mueble valioso. Estoy diciendo que estas son hipótesis, esta no es la verdad. Porque por todo lo que el mundo se puede inventar, hermanos, dejo en ustedes la actitud de Dios frente a aquellos que quisieron ver el arca o tocarla. Cuando Dios entregó ese privilegio a los coatitas y al pueblo judío. Pero este libro de Quebras Nagás tiene en su historia que Salomón regaló a su hijo el arca, y por eso el arca está en Etiopía. Es hipótesis, le dije. Habría que ver ese libro, habría que ver lo tan inspirado que es y sacar conclusiones. Pero porque no hay necesidad de estas cosas, hermanos, vamos a seguir pensando en que el arca solo podía ser vista por los coatitas. Dios les bendiga. Y continuamos el próximo domingo con la historia del arca. Bendiciones para todos.